Con el inicio de otra gran campaña para la primera división femenina, llega también la oportunidad de demostrar en el campo una gran virtud y determinación que te puedan llegar a lograr cumplir el objetivo de, por qué no, regresar a Europa o obtener un boleto europeo que pueda llegar a también validarte en todo el continente. Es por ello que hoy en Fútbol Entertainment destacaremos las cualidades de las potenciales candidatas a pelear por Europa y las características que deberán llegar a demostrar, validar y solucionar para poder llegar a cumplir este objetivo en la temporada 25-26 de la Liga F. La ambición de las primeras plazas, que realmente no solo representan el poder llegar a estar entre las mejores de la división, sino poco a poco se ha convertido también en una característica que puede llegar a determinar que a través de tu futuro la participación constante en Europa te puede llegar a brindar de un plus y un añadido como gran referente de la división, y además de ello, por supuesto, la perspectiva económica que puede llegar a aportar, que básicamente es la influencia de ser más determinante en la división. Por ello, el sueño de poder llegar a pelear por Europa y obtener una gran recompensa al respecto. Por ello, este análisis se centrará en las características que veremos en tres de las instituciones candidatas que veremos para esta temporada 25-26 en la Liga F y que creemos tienen las cualidades suficientes para realmente sorprender. Además de ello, también de las virtudes que tratarán o deberán de llegar a solucionar si quieren realmente vencer a sus otras dos rivales de cara a este análisis, en el que con ello el que puedan llegar también a suscribirse y seguirnos a través de las diferentes plataformas en las que elaboramos contenido nos permite, como siempre, poder llegar a seguir hablando de las grandes historias de este maravilloso deporte a través de sus protagonistas. Además de ello, si este tipo de contenido les gusta y les entretiene, el que puedan llegar a darle me gusta y compartirlo también representa bastante para este pequeño medio de comunicación, en el que con ello pasaríamos a hablar de las grandes historias que trataríamos de analizar el día de hoy y específicamente conocer a las tres protagonistas de las que hablaremos el día de hoy: la Real Sociedad, por supuesto, Atlético de Madrid y Athletic Club. De cara a la perspectiva de lo que nos dejó la última temporada en estas tres instituciones, encontramos la característica de que su margen de progresión realmente nos puede llegar a demostrar que para este curso realmente las exigencias pueden llegar a ser más notables. Algunos procesos estarán a punto de comenzar y la expectativa de poder llegar a reformarse puede llegar a también, diríamos, dificultar la obtención de una, diríamos, plaza más importante en Europa, pero aún así siguen siendo instituciones que de cara a la comparativa de otros rivales en la clasificación realmente pueden llegar a aspirar con el sustento de preparar un curso nuevo o un proyecto de la mano de nuevos entrenadores, pero con una plantilla realmente sustentable que diríamos, se ha mantenido de cara a la campaña anterior, pero también la característica que con el añadido del mercado de verano puede llegar a básicamente sustentar las necesidades y diríamos las obligaciones que debe llegar a sustentar a través de la búsqueda de objetivos deportivos. Básicamente una relación que, aunque interesante, nos puede llegar a dejar bastante de qué hablar en esta temporada en la primera división femenina. Por ello destacábamos a estos tres equipos y que cuyas capacidades por ahora realmente creemos que pueden llegar a evolucionar o, en caso contrario de no hacerlo, quedarse atrás en la clasificación. Con ello, para poder llegar a destacarles mejor, comenzaríamos destacando a cada una de las mismas de forma separada, comenzando por el equipo Şiryurdim. Por ahora, la Real Sociedad, de la mano de su nuevo y flamante entrenador Arturo Ruiz, tratarán de mantener la jerarquía de no solo alta progresión que han demostrado en los últimos años, que a pesar de algunas dudas y incertidumbres de cara al estilo de juego, el equipo se sigue manteniendo con fuertes referentes de la división y talento que realmente le puede llegar a hacer que, a pesar de tener una deficiente temporada, siguen manteniéndose en zona media alta. Ello también les permite, de cara al crecimiento y la apuesta que se está tratando de desarrollar para esta temporada, de algo más de ilusión. Con ello entra el papel de Arturo Ruiz, flamante entrenador para el equipo Şiryurdim, y que por ahora tratará de comandar no solo otra campaña de alto éxito al mando de, o en general al mando de una institución en la Liga F. Recordemos, ya fomentando un interesante trabajo en Atlético de Madrid, que le ganó una plaza en Granada Club de Fútbol Femenino, y ahora en su salto a la Real Sociedad brindará la idea de que tal vez la tercera ocasión en la que participe en un equipo de primera división puede llegar a representar seguir cumpliendo objetivos
cada vez más ambiciosos. Con ello, la característica de la ambición también nos ha dejado para la Real Sociedad, la característica de que ha fomentado muy buenos fichajes, como Ebna Ibade, que ahora mismo, siendo una de las grandes goleadoras de la división para la campaña anterior, es una futbolista de alto valor, y esa característica fomentó su fichaje por Bayern München. Aún así, a la hora de poder llegar a ser cedida para el equipo Shuryurdin, cuenta con la característica de que una relación que ya funcionó entre Ebna Ibade y Granada, y específicamente al mando de Arturo Ruiz, por ahora se volverá a ver en la división, pero ahora con la Real Sociedad. Además de ello, también futbolistas de alto calibre como Paula, además de ello, con fuerte pasado en Levante Unión Deportiva, y además de ello, oportunidades del mercado como Claudia Florentino, futbolista que participó durante bastante tiempo con una labor excepcional en en Valencia Club de Fútbol. Con ello, a aprovechar las oportunidades que dejó un equipo que descendió para la campaña anterior. La plantilla también ha sufrido duras bajas. Diríamos que en general ello era lo que por ahora nos deja dudas de si realmente es la favorita de cara a encarar el reto de Europa. Aún así, bueno, la verdad es que la rotativa en ciertas zonas clave, como la línea de ataque, el bloque de medio campo, y además de ello, varios refuerzos en el bloque defensivo, nos dan la característica de que realmente por lo menos las necesidades de ser o solucionar las debilidades de la campaña anterior, el no poder llegar a sentenciar partidos y hacer que se prolonguen más de la cuenta. Por ahora vemos que en el mercado de fichajes se ha tratado de solucionar, tal vez no con tanta inversión como antes, pero aún así bastante sobresaliente lo ejecutado. Diríamos que en general buena calificación. Aún así, la característica se centra en el factor vital para lograr esta pelea, será tratar de sobrevivir a través de dos grandes referentes y los duelos directos. Lo vimos en las campañas anteriores en el que este Athletic Club no pudo llegar a sustentar mejores resultados debido a los duelos directos. Con ello, con la opción de que el entrenador, la capacidad de explotar a sus nuevas futbolistas y explotar ya la plantilla con grandes talentos, podría llegar a ser clave para, ¿por qué no?, a pesar de la incentiva de lo que es dos grandes rivales como Atlético de Madrid y Athletic Club, puedan llegar a realmente sorprender. No será algo fácil, pero la idea de que realmente se encuentran con una oportunidad de oro para poder llegar a lograrlo. Básicamente una pelea en trincheras con varios flancos o frentes, y que la oportunidad está ahí para poder llegar a aprovecharlo. Con ello pasaríamos a hablar rápidamente, luego de hablar del equipo de la Real Sociedad y de lo que pueden llegar a lograr, de otro gran referente y candidata, en este caso, por supuesto, Atlético de Madrid, con la expectativa de que será el segundo curso de la mano de Víctor Martín al mando del equipo colchonero. En ello también encontramos la característica de que por ahora también se han fomentado interesantes fichajes, y además de ello la perspectiva de que por ahora sigue siendo una de las plantillas más jóvenes de la división, algo también interesante para lo que siempre ha sido en los últimos años Atlético de Madrid, una fuerte aglomeración de talento del fútbol español aglomerado en una cantera dinámica, pero también la oportunidad de que sabe aprovechar oportunidades del mercado, ya sea en sesiones de futbolistas de alto valor, y además de ello la progresión de aprovecharse, diríamos, de sus momentos clave de cara a convertirse en futbolistas de alto nivel. Ello en general ha hecho que Atlético de Madrid, a pesar de las dudas y el margen del rendimiento en los últimos años, se haya mantenido en posiciones interesantes en la clasificación y aspirando muchas veces a Europa. Por ello, el margen de la experiencia y la progresión le siguen determinando al día de hoy como una de las grandes favoritas de cara a la pelea por Europa, y las características de que todavía se encuentra tal vez un pequeño paso atrás de las grandes referentes al día de hoy, Real Madrid y Fútbol Club Barcelona. Diríamos que no fomenta la oportunidad de sentirse menor en la división, sino la oportunidad de encontrar, como vimos en su, por ejemplo, división masculina al día de hoy, la oportunidad de aprender a cómo trabajar en un espacio diferente a no solo dos grandes referentes económicos como son Real Madrid y Fútbol Club Barcelona. Con ello la perspectiva se mantiene clara, seguir aprovechando el talento joven y explotarlo de la mejor manera posible. Ahora, para la segunda campaña de Víctor Martín, como mencionábamos al mando del equipo, ha encontrado, diríamos, algo más de validación a la hora de encontrar una rotativa más fuerte, y además de ello futbolistas que realmente pueden llegar a aportar para, no diríamos un 11 titular de alto calibre o de alto valor, pero sí la característica de que cuenta con algo más de rotación, algo que la campaña anterior se notó bastante que se necesitaba, con futbolistas como Sarriegui, alta de la Real Sociedad, muy interesante del fichaje. Además de ello, de Ana Fernández por parte de Granada Club de Fútbol, que también se ha visto bastante debilitado de cara a una gran campaña histórica para la división, para el equipo rojillo, pero
La oportunidad de que otros más grandes siempre se aprovechan de ello está ahí. Además de ello, de Maca, también futbolista del Levante Las Planas, ahora FC Badalona femenino. Sigue siendo también una muy buena oportunidad del mercado al dar el salto a un equipo de mayor nivel y además de ello una futbolista realmente excepcional para la división, mucha experiencia, calidad y la idea de que las puede llegar a aportar ya sea desde el banquillo o como titular. Con ello, la pelea por la rotativa sigue siendo interesante y la progresión de cara al margen a futuro demuestra que el equipo por ahora se encuentra mejor preparado para en general la pelea por Europa o las primeras tres plazas. Aún así, no sigue siendo la oportunidad de que, teniendo en cuenta los duelos directos y la capacidad de lo que puedan llegar a lograrse, por ejemplo, en media tabla, sigue siendo una división muy compleja y con ello diríamos que lo más importante para ver si Atlético de Madrid mejorará de cara a sus expectativas es el margen de lo que vimos la campaña anterior y una debilidad a mejorar, la poca consistencia, un equipo que realmente al decir que es poco consistente pero que su mayor virtud es la consistencia, tal vez sea difícil de explicar, pero la mayor característica de Atlético de Madrid fue la campaña anterior. Para explicarlo mejor, fue uno de los mejores equipos defensivos, en ello una gran virtud, pero también la característica de que en la zona alta de la clasificación fue uno de los peores equipos en margen goleador, solo superando a equipos como Athletic Club, que tienen esta capacidad de, diríamos, definir su juego de otra manera, lo cual entiende que sus ocasiones son más cortas que lo habitual, por ello diríamos que es algo natural verle en estas estadísticas, pero por parte de Atlético de Madrid y su estilo de juego, ello sí fue una estadística preocupante, ya que nos demuestra que muchas de sus futbolistas pueden llegar a generar un margen más alto de, diríamos, mejora de cara a sus capacidades en las decisiones, y esta temporada será clave para poder llegar a lograr objetivos más ambiciosos. Por ello la expectativa de que la plantilla en sí en línea de ataque debe llegar a dar un salto de calidad y la expectativa de que si lo logran pueden llegar a lograr metas más interesantes de cara a, ¿por qué no?, de nuevo soñar con participaciones coperas como lo fue la última Copa de la Reina o la característica de, ¿por qué no?, anticiparte a lo que puede llegar a ser una dura pelea por el título y aprovecharte de ello, como mencionábamos por la Real Sociedad. Tantos frentes abiertos hacen que a veces puedas llegar a tener la oportunidad de obtener una recompensa cuando otros están tratando de arrebatarla. Con ello, básicamente, llegar antes que los demás. Una buena característica y que puede llegar a ser interesante para la temporada de las colchoneras, pero como siempre, tendrá que haber mejor impronta en el campo para tratar de poder llegar a hacerlas realidad. Con ello pasaríamos a hablar del último equipo a destacar al día de hoy, en este caso Athletic Club. De la mano de Javier Lerga, el equipo tratará de cambiar y desarrollar un proceso de juego más interactivo de cara a la campaña anterior, que fue la culminación del proyecto de David Aznar como técnico de Athletic Club, ahora mismo formando parte de las divisiones inferiores de la selección española de fútbol. Un proceso realmente interesante y que valdrá la pena destacar de cara a la progresión de su papel en la ref, algo muy interesante ya que puede llegar a representar que tarde o temprano le veamos como seleccionador español, pero al más alto nivel, básicamente de la absoluta. No sería nada sorpresivo, especialmente con los constantes cambios que se están tratando de fomentar al día de hoy, que veremos. Estamos cada vez más cerca también de un mundial, con ello pues los nombres están ahí para destacar y con el tiempo tal vez puedan llegar a ser significativos a futuro. Pero por ahora, de su paso en en Atlético de Madrid, en Athletic Club, nos enseñó la característica de que Athletic Club no solo sigue siendo uno de los mejores equipos de la división, sino también de los que mejor aprovechan el margen de la casa, el material formado en la división, y con ello la característica de que también al nombrar simplemente Athletic Club, el factor de lo que es la región de Pamplona o en general el País Vasco siempre sigue siendo una opción altamente interesante para este equipo. Con ello han encontrado varias oportunidades de mercado, diríamos una de las más interesantes fue debilitar de forma directa a un equipo regional como lo es Eibar, en este caso a través de uno de los fichajes más interesantes que se fomentó en el mercado, por supuesto también aprovechando lo que es Athletic Club. Ello diríamos que también nos deja en Nan Campos la oportunidad de poder llegar a ver a este Athletic Club con la oportunidad de tener mayor cantidad de referentes en la línea de ataque, ya que aunque Sara Ortega, por ejemplo, hizo un trabajo excepcional, no es una futbolista que al día de hoy se le deban llegar a exigir un margen de 15 o 10 goles, porque es muy joven para ello. Sí, su progresión es muy buena, pero no deja de ser irrealista el poder llegar a depender de futbolistas tan jóvenes para lograr objetivos tan altos.
básicamente las primeras plazas. Con ello, la característica de este Athletic Club será ver qué tan buena sea la impronta de su nuevo entrenador de cara al cargo, la capacidad de poder llegar a afrontar partidos más decisivos, específicamente porque equipos como Tenerife, Sevilla, Madrid Club de Fútbol Femenino están pendientes a, por qué no, aprovechar las debilidades de ciertos equipos para básicamente aventajarles en la clasificación. Y además de ello, el proceso de que rivales cercanos como la Real Sociedad también se preparan con ambición para poder llegar a luchar por algo más interesante de cara a la temporada. Por ello será interesante ver cómo el equipo evoluciona a través de ya lo gran, diríamos, el gran mérito demostrado del pasado, pero la característica de que si quiere básicamente lograr algo más o mantenerse estable, tendrá que lograr una mejor impronta. Es así, la verdad es que la competitividad en esta división se fomenta en ello. Evolucionas, avanzas, en caso contrario, otros lo harán por ti. Por ello será importante ver cómo este nuevo equipo, con tantos cambios, pero con buenas protagonistas, podría llegar a lograr la impronta de lograr el ansiado objetivo de soñar por Europa. Por ahora, en general, para culminar este análisis, diríamos que daríamos algo más de favoritismo a Atlético de Madrid, por supuesto, como mencionábamos, por el margen de la experiencia. Segunda, tal vez probablemente la Real Sociedad, también arraigándonos a lo que fueron nuestras predicciones. Y por ahora, de cara a las chances, a Athletic Club. Aún así, la verdad es que esta pelea puede llegar a ser muy sorpresiva, como esperamos que también sea la pelea por el título o en general las primeras clasificaciones que nos dejen una temporada cargada de mucha emoción para destacar en la Liga F 25-26, en el que con ello culminaríamos este análisis conociendo un poco más las grandes virtudes de aquellas que buscan estar en lo más alto para, por qué no, empezar a crecer en Europa. Y además de ello, antes de irnos, nos gustaría preguntarles de ustedes, de cara a su opinión, quiénes creen que sean las favoritas de cara a Europa y las primeras plazas, si como nosotros ya destacábamos un orden, están de acuerdo o caso contrario, tienen otra opinión al respecto, ya que como siempre, su opinión es la más importante para nosotros y nos encantaría leerla en los comentarios. Además de ello, esperando que estén teniendo o hayan tenido un excelente día, me despido, esperando volverles a ver muy pronto. Muchas gracias.